Cuando hablamos de término medio, nos estamos refiriendo a un estado o una situación que se encuentra entre dos posiciones opuestas. Ese término, valga la redundancia, se suele utilizar en matemáticas, se suele utilizar en la cocina. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la carne de término medio? Así como hay otros términos de carne también que se pudieran consumir. Bueno, pues les cuento que en el evangelio, en la iglesia, en lo ministerial e incluso en lo personal espiritualmente hablando, hay muchas personas que lamentablemente suelen vivir a término medio y se olvidan quizás de lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La traducción del lenguaje actual lo hizo de una manera muy particular. Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. O sea que, en pocas palabras, vivir en término medio es igual o hasta más peligroso que ser inconverso e incluso hasta que descarriarse. Y es que en la iglesia, en el evangelio y en nuestra vida personal, todo debe ser todo o nada. No podemos vivir a medias, porque una vida a medias no es la vida precisamente que le agrada a Dios. Y vamos a analizar 3 puntos relacionados con la iglesia y con nosotros como personas en cuanto al término medio se refiere. El punto número 1 es ni con Dios ni con el diablo. Mateo 6:24 en la parte A dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Aunque este versículo se refiere de forma más específica al tema de las riquezas, el acumular mucho dinero, también se pudiera extrapolar a lo que es la relación o estar con Dios o con Satanás. Hay muchas personas que no se sabe con cuál de los dos realmente está más, porque lamentablemente viven a término medio. Y aunque este tema puede ser complicado porque estamos llamados a no actuar como el mundo, pero vivimos en el mundo. O sea que, sea como sea, inevitablemente hay cosas en lo secular que nos tocan, que nos afectan y que hacen parte de nosotros día a día, porque estudiamos, trabajamos, convivimos con personas que no necesariamente han aceptado a Cristo en sus vidas y muchas veces suelen ser más que las que sí lo han hecho. Ahora bien, ¿qué nos hace tibios? Poner todas las cosas del mundo al mismo nivel que Dios en tu vida. Y ojo, ni siquiera ponerlo por encima, porque a lo mejor al ponerlo por encima, uno tiene quizás la oportunidad de reivindicarse con Dios. Ni siquiera así. Tan solo con ponerlo 50-50, tan solo con ponerlo a la par, al mismo nivel, a la misma altura que Dios, ya es suficiente para ser considerados tibios. Puede ser muy fuerte esto, pero es así, familia. Y quizás entonces me digan: Isaías, ¿pero qué hay que hacer? Entonces hay que pasar las 24 horas metido en un templo, cantando himnos y gritando aleluya, gloria a Dios. No necesariamente se trate de eso. La respuesta es tan sencilla como lo dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Estudiamos, trabajamos y inevitablemente eso forma parte de nosotros. Ahora bien, la manera en que lo hagamos es lo que determina qué tan fríos, calientes o tibios podamos ser. El hacer algo de mala gana nos hace tibios, pero el hacerlo buscando única y exclusivamente la aprobación terrenal más que la de Dios, eso también nos hace de término medio. Y me voy más lejos todavía. El fingir que hacemos algo de buena gana solo para buscar esa aprobación o ese beneficio personal de parte del hombre, eso también nos hace de término medio.
Con esto no pretendo reprender a nadie, no es mi intención. Yo mismo soy uno que lucho con tratar de agradar siempre a Dios por encima de complacer a los demás. Ahora bien, lo que pretendo hacer es un llamado a la conciencia para que en lo personal, aún en lo que consideremos como más insignificante, podamos agradar a Dios al 100%. Y créanme que eso es algo muy significativo en el reino de los cielos. Hay que orar, hay que adorar, hay que estudiar su palabra, pero las veces que no podamos hacerlo, tratemos de vivir una vida íntegra como para Dios. Recordemos que esto es todo o nada. El punto número 2, y quizás uno de los más delicados de este tema, es iglesia de término medio. Esta pandemia ha dejado algo más que claro, y es que la iglesia sobrepasa las 4 paredes de un templo físico, de una estructura física. Ha dejado más que claro que la iglesia no es simplemente el templo donde vamos 1 o 2 veces a la semana, sino que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia simplemente somos todos los que seguimos a Jesús. Y en estas pocas semanas que llevamos, y sin intención de falsa modestia, este ministerio All Time ha sido un ejemplo de eso. Desde un rinconcito de mi casa, como ustedes pueden ver, sin necesidad de una estructura, no importa lo grande o pequeña que sea, tratamos de llevar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza y de bendición a todos los que nos acompañan a través de YouTube. Y quizás nunca necesitemos un templo físico. Ahora, si Dios nos permite en algún momento tenerlo, bueno, pues ya eso queda a consideración de Él, y donde Él nos mande vamos a estar. Pero el caso es que lo mismo ha sucedido con muchas congregaciones que han llegado a lugares jamás imaginados, incluso sobrepasando las fronteras de sus propios países a través de la tecnología, expandiendo el mensaje de salvación, que es aquello a lo que estamos llamados. Y eso, señores, por supuesto que es más que aplaudible. Ahora bien, hay algo que se ha convertido en el talón de Aquiles de los templos durante los últimos meses, al menos en República Dominicana, y sé que en otros rincones, al menos del continente, también ha pasado. Y es que hay 2 cosas muy importantes: la reapertura. Y sobre la reapertura hay 2 ejes fundamentales: los servicios a medias y los nuevos cierres. O sea que después de haber abierto, hubo muchos lugares que tuvieron que volver a cerrar. Pero vamos por parte. Yo era uno de los que estaba totalmente renuentes a que las iglesias cerraran o a que los templos cerraran, porque pensaba que la iglesia, y aún lo pienso, pero desde otra perspectiva, no puede darse el lujo de ser parte del miedo, de ser parte de la paranoia, sino que nosotros más que nadie debemos estar firmes y debemos mantener la fe, aún todo el mundo se sienta en medio de una tormenta. Y de hecho, aunque no hubieran cerrado los templos, expresé mi desacuerdo a tener que utilizar ciertos protocolos que entiendo que son hasta absurdos para la casa de Dios. En la parte de la higiene no voy a interferir, porque la higiene es algo que siempre he creído que todos debemos tener, que todos debemos poner en práctica día a día, haya o no haya una enfermedad mortal, virus, bacterias, todo eso debemos tenerlo siempre presente, claro que sí. Ahora bien, el tema de la asfixiante y muy odiada mascarilla, el tener que estar separados uno del otro dentro del templo, esas son tan solo algunas de las partes quizás más controversiales de este punto. Y es algo que muchas personas se han atrevido a tocar, no se han atrevido a tocar, por el motivo que sea, pero no lo han hecho. Y no conforme con eso, la mayoría de las iglesias entonces están exigiendo que quienes vayan a asistir tengan que registrarse previamente, como si se tratara de un club privado. Usted no avisó nada. Lo siento, pero con el dolor de mi alma no puede entrar. Y lo sé porque conozco casos. He conocido casos cercanos de eso. Con la excusa de quizá la vulnerabilidad y todo eso. Entonces, los primeros que no pueden asistir son los niños y los ancianos. O sea,
Hablamos de que quienes representan el futuro y la sabiduría de la iglesia, que son quienes quizás más deberán estar dentro del templo, no pueden. ¿Se imaginan lo frustrante que eso puede ser, especialmente para los niños, luego de tantos meses encerrados en su casa? Eso debe ser complicadísimo. Los padres que quizás estén escuchando este mensaje, sé que se identifican perfectamente con lo que digo. Y Jesús dijo claramente en Mateo 19:14, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Ya con eso lo digo todo, ¿verdad? Y no conforme con todo lo que ya planteamos, también está el tema de la toma de temperatura. Tomarle la temperatura a todos antes de entrar. Y cuidado si tú la tienes un poquito alta, porque ahí mismo derechito para la casa, luego de tanto esfuerzo por haber asistido a la casa de Dios. Y repito, conozco casos, no estoy hablando simplemente por hablar, familia. La iglesia es el hospital del alma, por tanto, tomarte la temperatura es como si no te dejaran entrar a un hospital porque estás enfermo. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Qué sentido tiene? Segunda de Crónicas 19:7 dice claramente, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y ya en Santiago capítulo 2 habla de manera más íntegra sobre este tema de la acepción de personas, la cual dice claramente que Dios no practica eso. Por tanto, nosotros no somos quienes para hacer lo que Dios no hace. No somos quienes. La iglesia con todo esto no solamente está tibia, no solamente está en término medio, sino que está faltando a lo que dice Dios en su palabra. Y su palabra no es negociable ni con una pandemia, ni con ninguna autoridad, ni con el mismísimo presidente. No es negociable la palabra de Dios. Eso tiene que quedar claro. Y que me esté escuchando, a lo mejor se está haciendo uno de dos pensamientos. El primero, pero Isaías, hay que obedecer a las autoridades. La Biblia nos manda a obedecer a las autoridades. Sí, eso es correcto, es bíblico, es un mandato bíblico. Ahora bien, si las autoridades prohíben lo que Dios ordena, las autoridades ordenan lo que Dios prohíbe, díganme ustedes, ¿a quién tenemos que obedecer por encima del otro? Eso es algo que yo le dejo a conciencia de cada uno de ustedes. Yo sé mi respuesta. Espero que ustedes tengan clara la suya. Solo les digo que hoy es esto. Mañana puede ser quizás algo peor luego que toda esta situación pase. Y es que, por ejemplo, obligar a las iglesias, las católicas, las evangélicas, las adventistas, cualquiera, a casar personas del mismo sexo. Y porque las autoridades lo digan, si no lo hacen, pueden quizás estar en problemas o miedo a una demanda o lo que sea. El pánico está ahí sembrado y entonces díganme ustedes qué vamos a hacer. Díganme ustedes qué haríamos entonces. El segundo planteamiento que quizás se puedan estar haciendo es Isaías, pero hay que ser prudentes. Y esa palabrita que se ha puesto tan de moda en estos meses, la prudencia. Y sí, ese término que de la manera que se está utilizando me choca, pero también es bíblico, claro que sí. Lo que me duele es que nos estamos escudando en el tema de la prudencia para esconder nuestro miedo. Tener miedo está bien hasta cierto punto. Ahora, lo que no debemos es tomarlo como excusa para no hacer las cosas como Dios nos pide que lo hagamos. No podemos tomarlo como un escudo. Y si nos importara realmente tanto el tema de la prudencia, esto lo digo con toda responsabilidad, entonces esperaríamos el tiempo necesario para regresar a los templos y en lugar de abrir de manera tan apresurada por el motivo que sea, esperamos entonces el tiempo indicado, ya que no todos pueden entrar y aún quizá los pocos que puedan entrar no se sabe a qué puedan estar expuestos. Así que si vamos a la prudencia, lo ideal hubiera sido quedarnos como estamos, seguir trabajando de manera virtual. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos quizás de más,
con el tema de la prudencia y solo lo aplicamos a nuestra conveniencia. Le dije que había 2 ejes sobre este punto. Y es que el segundo es que luego de la reapertura, como había dicho, muchas iglesias optaron por volver a cerrar. Todo por lo que acabo de decir, el no esperar el momento adecuado para volver a abrir. Algunos quizás lo hicieron por miedo, otros porque se dieron cuenta que no tenía sentido que la iglesia funcionara de la manera que estaba funcionando, así de esa manera tan restringida. En fin, ¿cuál es el problema aquí? La falta de decisiones firmes. La iglesia más que nadie, nosotros más que nadie, debemos ser firmes en nuestras decisiones. No se trata de que hoy tomamos una decisión y ya mañana volvemos para atrás. O vivir como en un ping pong. Abrimos, cerramos, volvemos a abrir, volvemos a cerrar, vamos a abrir de nuevo, vamos a cerrar de nuevo. Eso lo único que crea es una iglesia inestable en todos los sentidos. Y como iglesia no podemos darnos el lujo de vivir como un niño indeciso que no sabe lo que quiere. La iglesia debe ser firme porque la iglesia se supone que está fundamentada sobre la roca. Yo sé que este segundo punto ha sido muy largo y quizá me disculpo por eso, pero mi intención, como había dicho, no es reprender a nadie, porque yo soy el menos indicado para eso. Mi única intención es hacer un llamado a la conciencia, porque tenemos que ser una iglesia firme en todos los sentidos, porque esto es, señores, todo o nada. No podemos estar a medias. Como dice el pastor Dante Gebel, que es una frase de batalla que yo también me he apoderado de ella: todos o nadie. Todos o nadie. Nada de término medio. El tercer y último punto, ya este es un poco más relajado para quizá bajar un poco la tensión, y es el de la zona de confort. Algo tan peligroso como no hacer nada es lograr algo y quedarte en ese mismo punto para siempre. De eso es una de las cosas que se trata, la zona de confort. Y eso también pertenece a ser de término medio, ya sea la iglesia, ya sea nosotros como personas en particular. Y eso es lo que quiero tratar en este último punto finalmente. Bien dice Romanos 12:2 que no nos conformemos, que no nos amoldemos al mundo actual, que no nos demos llevar por las costumbres del mundo. Y un mal que nosotros como seres humanos sufrimos es que para bien o para mal nos acomodamos. O sea, justamente nos conformamos, con mucho o con poco, pero nos conformamos. Y muchos pueden pensar que la zona de confort es un espacio donde siempre estamos bien, pero más que eso es aquel espacio donde nos sentimos seguros. Por tanto, si se presenta alguna oportunidad de crecer, de mejorar quizás nuestra calidad de vida, entonces nos quedamos donde estamos para quizás no correr riesgos, porque no sabemos qué podamos perder con eso. Y si es para sacarnos de una situación difícil, pues también nos quedamos ahí por miedo a lo desconocido. Mejor nos quedamos llevándonos quien nos trajo y felices a pesar de eso. Quedarnos en la zona de confort, ya sea que nos vaya bien o que nos esté yendo mal, no es la mejor opción. Si no estamos dispuestos a subir siempre un peldaño más, a ir por más, como dice Tania Báez, nos vamos a quedar en término medio. Y Dios quiere todo lo mejor para nosotros, no que nos quedemos estancados bajo una misma posición el resto de nuestras vidas. Yo soy alguien que, por eso quizás dirá que hasta admiro las personas que tienen décadas en una misma posición en un trabajo, y yo, pero ¿cómo es que no han aspirado quizás a subir de nivel? Y hay personas que se quedan así. No las critico, porque al final cada quien es feliz con lo que hace, pero lo correcto sería no conformarnos, sea que tengamos mucho, que tengamos poco, pero no conformarnos. En conclusión, que nuestra vida sea consagrada a Dios a un 100%, que la iglesia en general viva a un 100%, sin limitaciones, sin acepción de personas y sin que el hombre tenga que imponerle a la iglesia cómo debe funcionar. Y por último, que no nos quedemos en la zona de confort, sino que avancemos cada vez más hacia donde Dios nos quiere llevar, proseguir a la meta, como dice su palabra.
Quiero orar por ti que estuviste escuchando en este momento este mensaje. Te pido que cierres los ojos conmigo y que clames a Dios en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú renuevas, Padre, nuestra sabiduría cada día y nos permite, Señor, conocer más de ti, conocer más de tus santas escrituras, Señor. Ayúdanos a ser firmes, ayúdanos a no conformarnos, a no quedarnos a medias, a no convertirnos en personas tibias, sino a agradarte totalmente a ti, a vivir plenamente para ti. Que tú seas glorificándote en nuestras vidas y que los peldaños que aún nos falten alcanzar, que seas tú que nos permita subirlos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú no conoces a Cristo, te quiero invitar a que nos contactes a través de las vías que ya conoces, pero queremos que tú formes parte de la experiencia de vivir una vida completamente consagrada a nuestro Dios. Estamos aquí para ti. Que Dios te bendiga y que esta palabra, como siempre, haya sido de mucha edificación.